Bienvenidos, hoy hablaremos sobre circuitos eléctricos. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que puede circular corriente eléctrica. Debemos comprender que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones o flujo de carga eléctrica que en un circuito eléctrico viaja por medio de un conductor. Además, podemos mencionar que se mueve del polo negativo al polo positivo. Por otra parte, cuando hablamos de la corriente continua, que es un tipo de circuito eléctrico, debemos ver que la corriente en este tipo de circuito eléctrico circula en la misma cantidad y en el mismo sentido. Por tanto, fluye en una misma dirección. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver las partes de una corriente continua. Tenemos la FEM, que en este caso vendría a ser la pila. Tenemos el conductor o el hilo conductor, el interruptor y el receptor. Analicemos cada una de estas partes. En primera, comencemos con la FEM. La FEM es conocida también como fuerza electromotriz, fuente de energía o en este caso lo que vendría siendo la pila. Cuando hablamos de la FEM, hablamos básicamente de dispositivos que suministran corriente eléctrica a un circuito eléctrico y lo logran gracias a la diferencia de potencial, pues gracias a este elemento son capaces de bombear o impulsar la corriente eléctrica. Para entenderlo mejor, podemos encontrar una pequeña analogía. Esta la podemos encontrar dentro de las fuentes que funcionan con bombas hidráulicas, ya que si bien es cierto, estas funcionan de la siguiente manera. Las bombas hidráulicas impulsan bajo una fuerza mecánica el agua a chorros. Si buscamos la relación, podemos decir que las bombas hidráulicas son la fuerza electromotriz o la FEM, la fuerza mecánica vendría a ser la diferencia de potencial y el agua las cargas o los electrones. Por otra parte, la FEM también posee una resistencia interna, la cual se denota por una letra R minúscula, la cual siempre se comporta en función a la ley de Ohm, la misma que pone una relación entre la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia externa, pero en este caso reemplazaríamos la resistencia externa por una resistencia interna. En ese sentido, y por tanto, la caída de potencial que sufre por causa de esta resistencia interna está en función a la intensidad por la resistencia interna. Por tanto, podemos decir que nuestra diferencia de potencial a través del circuito no siempre se va a cumplir que la fuerza electromotriz sea igual a la diferencia de potencial, sino va a estar en relación a la siguiente fórmula. La diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad de corriente por la resistencia interna. En este sentido, tendríamos dos supuestos. El primero es: ¿qué pasaría si el circuito no está cerrado? En este sentido, no existiría flujo de energía o la corriente eléctrica no podría fluir en nuestro circuito eléctrico. Por tanto, la carga no podría pasar del polo negativo al polo positivo. Todo en suma indica que no existiría intensidad de corriente. Si reemplazamos en nuestra fórmula, en nuestra relación, nos daría como resultado que la diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz. Lo segundo que pasaría es si el circuito estaría cerrado. En este caso existiría corriente eléctrica, pues la carga puede pasar del polo negativo al polo positivo con normalidad. Entonces sí existe intensidad de corriente. Si reemplazamos en nuestra relación, que es la diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica, el resultado sería que nuestra fuerza electromotriz sería siempre mayor a nuestra diferencia de potencial. Conductor. Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de cargas eléctricas. Por tanto, permite que la corriente eléctrica fluya sin más interferencias. Este tipo de resistencia es conocido como resistividad, y es de mencionar que la resistividad es indirectamente proporcional a la conductividad, lo que significa que entre tengamos una menor resistividad, pues tendremos una mayor conductividad. Analicemos un material muy usado en circuitos eléctricos, el cobre. Este material posee una resistividad de 1,72 por 10 a la menos 8 ohmios metro de resistividad. Ya que esta resistividad es muy pequeña, eso significa que su conductividad es muy grande. Por tanto, en este sentido, ya no se toma en cuenta la resistividad, ya que no interfiere mucho el movimiento de los electrones.
Los interruptores son dispositivos que sirven para desviar o obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Podemos encontrar una analogía entre los interruptores y los puentes elevadizos. Si un puente elevadizo está abajo, pues los vehículos podrían pasar normalmente, pero si en todo caso elevamos el puente elevadizo, pues los vehículos simplemente no podrían pasar. En ese sentido, los interruptores funcionan bajo los mismos preceptos. Cuando apagas un interruptor, lo que hace simplemente es separar los cables conductores. Esto significa que los electrones no pueden pasar del polo negativo al polo positivo, pues no tendrían el medio por donde hacerlo. En cambio, el caso contrario, si prendes un interruptor, lo que estás haciendo es conectar los cables conductores y posibilitando que los electrones puedan pasar normalmente. Los receptores son dispositivos que absorben la energía eléctrica que fluye en el circuito eléctrico y la convierten. Se puede utilizar en corriente continua principalmente de dos maneras. Con bombillas eléctricas, esto principalmente se da cuando se ofrece una resistencia muy pequeña, en esencia un filamento, por tanto cuando pasa una gran cantidad de electrones por este filamento o esta resistencia, pues la energía o los electrones tienden a disiparse y se genera calor y sobre todo luz. Se puede usar también en resistores. Es de mencionar que los resistores ofrecen una resistencia, al cual al paso de electrones tiende a generar energía calorífica. Pero esta no siempre se aprovecha, pero cuando sí se aprovecha tiene muchas aplicaciones. Cuando los electrones pasan por la resistencia y generan calor, se puede utilizar para duchas eléctricas, cocinas eléctricas y muchas otras aplicaciones. Para finalizar, vamos a elaborar un pequeño experimento de corriente continua. Los materiales que vamos a utilizar son una pila, un separador metálico que nos va a servir como conductor eléctrico y unos pequeños focos. Bienvenidos, hoy vamos a hacer un pequeño experimento sobre corriente continua. Y comencemos. Para ello vamos a utilizar unas pilas, unos pequeños focos y un pequeño portapapeles y también un pequeño alicate. Lo que vamos a hacer es simplemente acondicionar el clip que va a funcionar en este caso como un conductor. Es de mencionar que este no es uno de los mejores conductores, pero nos funcionará igualmente. En el mejor de los casos se debería usar cobre, que es uno de los mejores conductores. Pero como bien lo mencioné, funciona de la misma manera. Vamos a cortar un poco más. Y luego tenemos que poner en la parte del polo negativo. Esto principalmente en función a la teoría que menciona que la corriente eléctrica viaja del polo negativo al polo positivo. Lo pondríamos de esta forma. Y en el polo positivo pondríamos nuestro foco. Lo que queremos hacer es básicamente que la corriente eléctrica viaje a la misma magnitud y en la misma dirección del polo negativo al polo positivo, para formar un circuito eléctrico de corriente continua, y lo logramos. Así también podemos identificar algunos de los elementos que tiene la corriente continua. Por ejemplo, tenemos la pila, que en este caso vendría a ser la FEM. Es de mencionar que esta pila tiene una fuerza electromotriz de 1.5 voltios ya establecida. Tenemos nuestro conductor, que en este caso vendría a ser el separador de aluminio. Aunque no es uno de los mejores conductores, nos sirvió igualmente en el experimento. También tenemos el receptor, que en este caso vendría a ser la bombilla. Así también podríamos usar otro tipo de receptor, pero este es uno de los más usuales. En este caso no tenemos interruptor, pero pues el separar el material conductor funciona bajo el mismo principio que nuestro interruptor. Esta es una pequeña representación de nuestro circuito eléctrico. Ahora vamos a identificar algunos de los elementos de este circuito eléctrico. Por ejemplo, el voltaje que fluye por nuestro circuito y así también la intensidad de corriente que fluye por el mismo. Para ello vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos como dato que la fuerza electromotriz es 1,5 voltios. En este caso vamos a considerar la resistividad
2,82 por 10 a la menos 8. Y también vamos a considerar como resistencia interna un ohmio. En este caso pues vamos a usar nuestra relación, la cual menciona que la diferencia potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad de corriente por la resistencia interna. En este caso pues sabemos que la diferencia potencial también es igual o tiene una relación con la intensidad de corriente por la resistencia externa, solo que en este caso vamos a considerar como resistencia externa pues simplemente nuestra resistividad. Si despejaríamos la intensidad de corriente, tendríamos la relación de que la intensidad de corriente es semejante a la fuerza electromotriz entre la resistencia externa más la resistencia interna. Reemplazamos nuestros datos considerando la resistencia externa como la resistividad de aluminio y pues obtendremos como resultado que la intensidad de corriente es 1,49 amperios. Si reemplazamos este dato en nuestra primera relación, obtendríamos que la diferencia potencial es 1,1 voltios. Entonces podemos decir que aquello que impulsa la corriente eléctrica en nuestro circuito eléctrico no es muy grande, pero suficiente para que el bombillo pueda encender. Y bueno, los invito a que sigan descubriendo muchas cosas más en este hermoso mundo que abarca los circuitos eléctricos. Conmigo, hasta una próxima ocasión.